Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Cultura Financiera. Hoy el tema que trataremos se llama Fundamentos y nuevamente he invitado a nuestro hermano Juan Carlos Briceño. Juan Carlos es un empresario de nuestra iglesia que nació espiritualmente en nuestra iglesia y para aquel tiempo trabajaba para una empresa del Estado. Hoy tiene su propia empresa y es un empresario muy exitoso desde mi óptica. Siento que ha sido muy bendecido y yo quería que alguien que ha sido muy bendecido por el Señor integralmente, la bendición que hablábamos la vez pasada, la que enriquece y no añade tristeza, pudiera compartir con ustedes este tema y me ayudara a compartir los fundamentos de finanzas, los fundamentos que debemos de tener. Así es que a todos bienvenidos. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están? Saludos. Qué bueno, el tema de hoy es fundamentos. Todo edificio, toda casa, toda estructura necesita fundamentos firmes. Sin fundamentos firmes se cae. Nada va a funcionar. Y en el tema financiero hay fundamentos determinantes que son los que rigen la prosperidad. Sin esos fundamentos no espere la prosperidad de Dios. O sea, se te va a caer. Y creo que ha pasado mucho, ¿verdad? Gente que hoy tiene y que mañana se ve que se cae, que qué raro, ¿qué pasó? Es porque no puso los fundamentos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema, fundamentos. ¿Qué te parece? Excelente, todo tiene un ABC, todo tiene una manera de hacerse las cosas y definitivamente la parte financiera es de una de las mayores trabas que tenemos, de las mayores problemáticas. Y si no tratamos ese tema con buenos fundamentos, desde el punto de vista de Dios, se nos va a hacer un colocho. Es inmanejable, insostenible. Juan Carlos, aquí hay un tema que yo he mantenido, que el mundo se rige por dos culturas financieras. O la cultura financiera de este mundo o la cultura financiera de Dios. Son altamente opuestas, antagónicas una de otra. No se llevan, son como el agua y el aceite. Porque mientras una te dice sea egoísta y vive para usted, la otra te dice que más bien tienes que dar para ser feliz. Entonces es como que se oponen, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, nos atañe hoy hablar de fundamentos desde la perspectiva de lo que Dios dice. Ahora, si hay un experto en finanzas, para hablar de finanzas, es Dios. Nadie le va a ganar nunca. Él es el que ha creado el universo, sabe cómo funciona todo en el mundo. No hay una institución, no hay una persona que sepa más que él. Así que si queremos aprender de cómo hacerlo, aprendámoslo de él, ¿verdad? Que fue el que creó todo. Creó todo. Exactamente. Así es que vamos a empezar vamos a hablar de tres fundamentos. El primer fundamento, la mayordomía. Ese es el primer fundamento. Si yo quiero prosperar, tengo que empezar por ahí. Entender que todo le pertenece a Dios. De hecho, no he conocido a alguien que muere y se lleve algo. Todas las cosas que hay fueron creadas por Dios, por Él y para Él. Así dice la Biblia. Y todo el que nace sin nada. Y el día que muere sin nada también. Porque no se lleva nada. Entonces, si puedo entender este principio, mi vida va a ser muy fácil de vivirla, porque entiendo que lo que tengo acá tiene un dueño y se llama Dios. Todo lo que recibo, mi salud, el alimento, el vestido, el calzado, los vehículos, propiedades, si así tuviéramos, todo es porque Dios ha sido generoso y nos las ha dado. Yo simplemente estoy para administrar, pastor. O sea, no puedo jactarme un día, porque el día de mañana, si empiezo en mi egoísmo o pensar que todo sucedió por mí, puede pasar que pierda todo. Como ha sucedido en muchas personas que han tenido y el día después la vida cambia y después no tienen nada. Y eso es lo que nosotros debemos de manejar. O sea, entender que eso es de Dios. O sea, esa es la única. No hay otra explicación. Entendamos que esto es de Dios y que si alguien tiene una opinión diferente, que me demuestre quién ha muerto y se ha llevado algo. Desde ahí, ese es el punto, para mí ese es el principio. Todo lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido, dice Dios, entonces ¿de qué nos jactamos? O sea, nada es nuestro, como usted lo decía. Somos administradores. Entonces entendamos esto. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es un hombre o una mujer, administra todo, dueño de nada. Administro, disfruto, ¿por qué no? De aquello que administro, lo disfruto, pero no me pertenece.
debo de entender que tiene un dueño, no es mío, es de Dios. Y esa administración o esa forma de ver lo que tengo me produce muchas cosas positivas en mi vida. Entonces, por ejemplo, si ya yo sé que lo que tengo no es mío, entonces yo no vivo estresado, ansioso, ¿verdad? Afanado. Sino, esto no es mío, no me pertenece. Eso es de Dios, Dios me lo dio. Y Dios también me lo puede quitar cuando quiera, porque al final es de Él decide a dónde lo pone, a dónde va a estar. Mi labor es ser un administrador de las cosas que Dios nos provee todos los días. ¿Qué otras cosas encontramos como beneficios de entender que somos mayordomos? Nos da felicidad, nos da paz porque cuando yo reconozco que hay un dueño por encima de mí, entonces yo simplemente lo que hago es rendirle cuentas. O sea, ya yo sé que me rijo por alguien que me va a dirigir en las cosas. Entonces, desde ahí puedo entender y alcanzar esa felicidad. No agobiarme, que si las cosas hoy tal vez no salieron, tranquilo, todo es de Dios, Dios tiene el control, Él se va a encargar. Que tal vez alguien pasó algo y te quitó algo, tranquilo, no se preocupe. No le están robando a usted, le están robando a Dios. Deje que Dios va a tomar el control de las cosas. Es como, te pongo un ejemplo, eres cajero del banco y llegan a hacer un asalto. Usted se va a poner a exponer su vida, el patrimonio, su hogar, todo, por un dinero que no es tuyo. ¿Qué haces en ese momento? Simplemente levanta las manos, entrígase, aquí está todo y no voy a hacer nada. Ese dinero tiene un dueño, el dueño no está acá, llévese eso y listo. Y usted sigue con su vida, en su familia, fue un susto, un mal momento y todo, pero la vida continúa. Qué bonita la vida es así, ¿eh? Qué bonita. Así es como deberíamos de vivirla, no estresarnos, pero vivimos cargados por lo que no pude hacer. Vivimos estresados por lo que perdí, vivimos estresados por un montón de cosas que lo que hacen es acortarnos el tiempo. Pastor. Yo recuerdo alguna vez, aquí lo he contado, cuando aquí en el edificio se nos metieron a robar. Uh-huh. Y recuerdo que se nos llevaron muchas cosas acá y nos robaron. Y cuando se llevaron todo, y de feria era el comedor, era del lugar donde le dábamos comida a los chiquitos que estábamos ahí. Entonces yo recuerdo ese momento y me sentí tan mal. Los que han perdido cosas con robo se dan cuenta y saben lo que se siente, es muy feo. Pero de pronto pensé, dije, pero eso no es mío, no me pertenece a mí. Y entonces lo que le dije a Dios fue así, en una oración: Señor, se te metieron a robar. Algún ángel se durmió, alguien se descuidó, pero se te metieron a robar. Ve a ver qué va a hacer usted. Y curiosamente, ¿quiere que le diga algo, Juan Carlos? ¿Qué pasó? De verdad, esas cosas que suelen pasar, algunos tal vez no lo crean. El narcotraficante del barrio me mandó a decir: señor pastor, ¿verdad que se le metieron a robar al comedor? Y yo le dije: sí, todo, se nos han robado hasta los huevos, la comida, todo se nos han llevado. Y me dijo: aquí le voy a enviar 15,000 colones para que le compre comida a los chiquitos, para que los chiquitos no dejen de comer hoy. Hasta el diablo usa el Señor para bendecirnos. Pero entiendo que no es asunto mío, o sea, no me pertenece. Cuando yo vivo pensando que no se trata de mí, es todo de Dios. Yo debo de administrarlo correctamente. Y eso me lleva al segundo fundamento: responsabilidad. Uh-huh. No puedes culpar a nadie. Un día Dios nos va a auditar de todo. Habrá una auditoría y no vamos a poder engañar a los contadores, porque Dios lleva detalle de todas las cosas. Somos responsables de todo lo que Dios nos da para administrar. Completamente. De hecho, por eso debemos ser muy, muy cautelosos. Comprar lo que realmente necesito, uh-huh, no las cosas que no necesito. Comprar las cosas esenciales y tratar de vivir esa vida plena que Dios quiere para nosotros. Usted decía algo ahorita en el tema anterior, cuando se metieron a robar en el episodio aquí de la iglesia, el comedor. ¿Qué hubieras hecho si actúas en su forma? Te hubieras peleado con la gente, tuvieras enemigos, tu familia se hubiera expuesto, un montón de cosas que lo hubiera hecho de una manera irresponsable porque no era suyo. Uh-huh. Tiene un dueño, el dueño es Dios, y Dios sí sabe cómo arreglar las cosas, pastor. Uh-huh. Es ahí donde nosotros tenemos que entender, dejémosle las cosas a Dios. Ahora, eso no me exime a mí de ser responsable, porque mucha gente podría decir: bueno, si todo es de Dios, entonces voy a quedarme aquí tranquilo. Uh-huh. No, soy responsable porque tengo obligaciones, necesito cumplir eso. Entonces, en el momento que yo sé
Eso me va a ayudar a mí a mantener un balance, un equilibrio. Soy diligente, voy a hacer las cosas, hago lo que me corresponde hacer, pero lo imposible y lo que no está en mis manos le toca a Dios, porque Él es el dueño. He visto tanta gente que le echa la culpa a todo el mundo. De hecho, ¿se acuerdan en la parábola de los talentos? Esa la vimos el fin de semana en la predicación. El que tiene solo uno, cuando lo llegan a auditar, le echa la culpa al mismo Señor. Yo sé que tú eras temible y que siembras donde no cosechas. Al final siempre queremos responsabilizar a alguien de lo nuestro. O sea, yo soy así porque es que mi mamá era así, porque mi papá era así, porque yo nací en una familia pobre, porque yo no tuve oportunidad para eso. Alguien es culpable. Delante de Dios no puedes culpar a nadie. Somos responsables de ser buenos mayordomos, de ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da. Es una responsabilidad nuestra, no nos podemos quitar la responsabilidad. Si prosperas y haces prosperar lo que Dios te dio, será tu responsabilidad. Si no lo haces, también será su responsabilidad. No nos podemos quitar el tiro de decir, porque por esto, y ese ha sido el pretexto de toda la vida. Alguien es el culpable, Adán le dijo que era Eva, que la serpiente. Alguien es responsable, yo no. No, quitémonos eso de encima y aceptemos que si hoy hemos sido malos mayordomos, ha sido culpa nuestra. No ha sido culpa de nadie. Yo administré mal, no lo hice correctamente, compré cosas que no tenía que comprar, como usted decía, compré por emociones, no ahorré, no hice lo que debía haber hecho, pero yo soy responsable. Este fundamento es muy importante, el fundamento de la responsabilidad, ¿verdad? Completamente, pastor. Y es que en esta parte de la responsabilidad juega un papel importantísimo en nosotros, porque lo que usted decía, somos buenos para quitarnos el tiro, para escabullirnos, y esa es la parte donde yo tengo que sentar las bases y ver qué es lo que yo estoy haciendo, porque voy a seguir en la misma condición o quiero ser diferente. ¿Cómo me veo de aquí a fin de año? ¿Cómo me veo de aquí a 5 años? ¿Vamos a seguir siendo la misma persona o vamos a cambiar? Porque definitivamente, si yo entre más leo la Biblia, más entiendo que Dios lo que quiere es nuestro bienestar y que prosperemos, que sigamos creciendo, pero desde el punto de vista de mayordomía de Dios, que seamos diligentes, ser responsables en ese punto. Estaba mirando algo, me llamó la atención. ¿Se acuerda la serie, la peliculita esta, Regreso del Futuro? Regreso del Futuro, ¿se acuerda? De hecho, vi que era una película muy... ya analizándola bien, ha sido una película muy innovadora, porque muchas de las cosas que ellos ponían ahí en aquel tiempo, ni idea. ¿Se acuerda? Pantallas y cosas así que ni existían, hoy existen, pero nadie las conocía. Pero en esa película hay un principio importante que podríamos pensar. Imaginémonos que fuimos al futuro y regresamos del futuro. 5 años fuimos y regresamos. ¿Cómo te ves en 5 años? Regresando del futuro, ¿cómo te ves? Mire, como usted esté de aquí a 5 años, va a ser siempre su responsabilidad. Correcto. No es responsabilidad de otra persona. ¿Qué estás haciendo hoy para que dentro de 5 años, como te veas allá en 5 años, ustedes pueden analizar cómo me veo en 5 años, para llegar a tener eso? Porque siempre será nuestra responsabilidad, no de nadie más. Estamos hablando de fundamentos, los fundamentos que deberíamos de tener. Primero, mayordomía. Todo le pertenece a Dios. Segundo fundamento, mi responsabilidad. No le puedo echar la culpa a nadie. Soy responsable, debo esforzarme. Y tercero, el tercer y último fundamento es dar fruto, multiplicar. Eso es un fundamento que debemos de tener claro. Que lo que Dios nos da, con lo que Dios nos dé, Dios espera que lo hagamos fructificar. Dios siempre va, esa es la consigna. Dios es un Dios, yo siempre lo he visto de esta manera. Mientras el mundo te resta y te divide, Dios te suma y te multiplica. Ese es el orden matemático de Dios. Entonces, nosotros, lo que Dios nos dé, sea mucho o sea poco, hay que ponerlo en práctica al Señor. Usted tiene que ponerlo a pensar. Porque le pongo un ejemplo ahorita, es que todo está en la mente, pastor. Todo está en lo que usted decide hacer. Usted o se queda acostado hoy en la cama y decide no levantarse, o se decide levantar hoy y provocar un futuro mejor para usted y para su familia. Entonces, vemos el tiempo de la pandemia.
Pastor, mucha gente se quedó de y me cerraron el local, me quitaron la patente, me una cosa y que la otra, y que esto y que el otro, aquí que allá, porque quédate en casa, que era el lema que había, y todo un asunto de encierro total. Mucha gente perdió su negocio, perdió unas cosas. Pero ¿qué me habla de la otra gente que emprendió? Que la pandemia le fue una catapulta para crecer y ser otra persona, y que más bien su estilo, su estatus cambió completamente, pastor. Cierto. O sea, ¿qué tienen ellos de diferente a los demás? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que fue algo de multiplicación, de que la inteligencia, porque dice la Biblia que todos tenemos la mente de Cristo. Dígale a Dios cuáles son, qué es lo que usted tiene que empezar, qué es lo que tenemos Dios que espera hacer. que usted haga fructificar todo. Claro. O sea, lo que Dios le dio. Si Dios te dio una bicicleta, téngala bonita. Chanel, ándela bonita. Si Dios te dio una moto, un carro, todo lo que Dios te dio, la casa, el negocio, el ministerio, los dones que Dios le dio, todo lo que Dios le dio, Dios espera que usted lo haga fructificar, que fructifique, que dé fruto. O sea, Dios le da a uno, le da a otro 2 y le da a otro 5. ¿Verdad? Cuando Él regresa, el que había dado 1 lo había escondido. El que había dado 2 lo multiplica, el que ha dado 5 lo multiplica. ¿De quién se agrada Dios? ¿De quién se agrada? Que hay un principio eterno. Que ese principio te va a servir en Costa Rica, en Norteamérica, en África, en cualquier parte. Es un principio. Dios se agrada de aquellos que fructifican, que hacen que lo que Dios les dio se multiplique, con lo que sea, pero que lo multiplique. Entonces la gente hoy tiene un pensamiento pasivo, conformista, sin ambición, sin deseo. Y la gente, no, pastor, ¿para qué complicarse? Es que la vida es muy complicada, es que aquí, que allá. Sí, ese pensamiento pasivo y conformista lleva a la gente a la ruina, lleva a la gente a la pobreza, lleva a la gente al conformismo, a un montón de cosas que Dios no quiere. Eso fue lo que hizo que tenía uno. No lo malgastó, no se lo fumó, no se lo desbarató, lo escondió nada más. Cuando venga se lo entregó. Y Dios más bien se lo quita para dárselo al que más tiene. Al que más tiene. Suena ingrato, ¿verdad? Sí, suena como injusto. Suena como injusto. Uno dice, hey, pero ¿por qué no fue más equitativo? ¿Y por qué no repartió cantidades iguales? Dice uno. Hay veces uno piensa eso. Pero Dios es un Dios justo y un Dios de orden, un Dios de principios. Esto es de confianza en el Señor, pastor. Hay gente que tiene y no lo pone en práctica por miedo, porque le cree más a las cosas del mundo que a lo que Dios puede hacer. No importa cuánto tengas, si es mucho o es poco, en las manos de Dios es inmenso eso. Claro. Pero es lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Entonces, me causa gracia porque usted ahorita decía que la bicicleta que tengas, la moto que tengas, el carro o lo que tengas a disposición, póngalo bonito, métale amor. Pero ¿sabe por qué mucha gente hay veces no lo hace? Porque está pendiente de lo que el del más tiene. Yo tengo una bicicleta y está bonita, pero aquel tiene una moto y está lindísima. Entonces, ¿para qué voy a arreglar mi bici si aquel anda en moto y así que lo otro? Entonces, dejemos de prestar atención a los demás y agradémonos en lo que nosotros tenemos y esforcémonos. Porque la palabra dice que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Dios te va a ir prosperando. Hoy tienes una bicicleta. Mañana puedes llegar a tener la moto, pasado puedes llegar a tener el carro, y Dios te va a ir llevando en la medida de que su confianza esté pegada a Dios. Y usted lo puede ver, la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, también con lo mucho. Si una persona está siendo infiel con lo poco, no espere mucho, porque no va a llegar nunca, ¿verdad? No es confiable. No es confiable. Y esto es un principio que yo siempre he pensado. Yo quiero ser confiable lo suficientemente para Dios, que Dios diga, le puedo dar porque es confiable. Bien, terminamos este podcast leyendo la palabra en Mateo 25, 29. Dice, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Estamos en la serie Cultura Financiera. Este es el segundo podcast de esta serie que le hemos titulado Fundamentos. Gracias por habernos escuchado. Juan Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, lo disfruté mucho. Creo que las finanzas o la cultura financiera es algo que debemos aprender todos y no vamos a dejar de aprender, pastor. Exacto, es algo que tenemos que estar repasando de continuo en nuestras vidas.
A todos ustedes, que Dios los bendiga y esperen nuestro próximo podcast de Cultura Financiera.